Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Ramón y hoy tengo el privilegio inmerecido de dar una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Y bueno, buscando en la palabra de Dios, Dios me puso a hablar sobre el amor y hablar sobre el amor como algo que nosotros veamos que el amor es el mismo Dios. La palabra dice que Dios es amor. Yo me acuerdo cuando estaba en mi trabajo, nos daban unas clases sobre tener cuidado en los detalles. Armábamos piezas, hacíamos ensambles, verificábamos vehículos y lo que nos enseñaban con eso es, o el eslogan que se tenía para cuando se realizaban todas esas cosas era amor por el detalle. Teníamos que tener cuidado en todas las cosas y aunque algo fuese un detalle, mucha gente menosprecia porque es un detalle, hasta en eso deberíamos de tener cuidado. Y el eslogan que usábamos era ese, amor por el detalle. Hoy yo les quiero hablar acerca del amor, pero como lo menciona el apóstol Pablo, vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 13, qué es lo que dice acerca del amor. Pero antes, hermanos, quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están en el Ministerio Casesa en la Ciudad de México. Te pedimos que tú bendigas a la pastora Nelly. Te pedimos que bendigas a cada una de mis hermanas que están trabajando en el Ministerio Casesa, a cada una de ellas, a cada ministerio, Padre, sígueles dando sabiduría, que sea tu Espíritu Santo el que las guíe y las dirija, Señor. A cada uno de mis hermanos que también están trabajando en el Ministerio Casés en la Ciudad de México, te pido que tú los bendigas a todos los jóvenes, a todos los chicos, las chicas que están ahí, Señor, trabajando para tu obra, Señor. Cuídalos, Padre, bendícelos, guárdalos, prospéralos en todo. Bendícelos en su salir, en su regresar, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan. Gracias, Señor, por el Ministerio Casesa en la Ciudad de México. También te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en la ciudad de San Martín. Bendice al pastor César, a la pastora Estelita, a cada uno de mis hermanos y hermanas que trabajan en Ministerio Casesa de San Martín, a cada uno de ellos, Padre. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes siempre, donde quiera que estén en sus casas, que ángeles tuyos acá alrededor de ellos y los defiendan. Bendice su salir y su regresar, que todo lo que ellos hagan sea prosperado, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aquí en Puebla, Padre, también te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que tú sigas dando sabiduría de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, Padre, que no seamos nosotros, sino que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y abra puertas. Bendice a todos mis hermanos también aquí en Puebla, Padre, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a cada uno de nosotros, Padre, guárdanos y bendícenos. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias por este privilegio de tener una enseñanza diaria, una palabra de reflexión, una palabra de sabiduría, más lo que Dios pone a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre, que realmente es un privilegio el poder tener estas enseñanzas para reflexión cuando estamos en casa, cuando estamos manejando, cuando estamos en algún lugar, podemos escuchar la palabra de Dios, Señor. Gracias por todas estas bendiciones. Padre, que tú seas el que guíe y dirija esta enseñanza, no yo, Señor, que tu Espíritu Santo también me guíe y me dirija para que sea una palabra de bendición, una palabra de sabiduría para cada uno de los que la escuchan, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, les decía que iba a hablar acerca del amor y les hablaba de amor por el detalle que nos decían en el trabajo. Y aquí el apóstol Pablo habla de el amor en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 10. Ese es el versículo principal con el cual voy a dar mi enseñanza o la enseñanza que Dios me puso en el corazón hoy. Dice así la palabra en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso dice Romanos 13:10. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto?
¿Cómo puede el amor ser el cumplimiento de la ley? Pablo lo da así como un resumen, porque él dice, porque el amor no hace mal al prójimo. Pensemos en eso. ¿Usted dañaría conscientemente a alguien que usted ama? Obvio que no, ¿verdad? Cuando amamos a alguien, obviamente que no le haríamos daño. Por supuesto que no. El punto de Pablo es que la ley y sus consecuencias serían innecesarias si nosotros tratáramos con amor a cada uno de nuestro prójimo, a cada uno de nosotros. De eso, a eso se refiere Pablo. Cada cosa que hagamos, si la hacemos con amor o si la hacemos como para Dios, pues sería para todos una bendición. Si pensáramos primero en lo que es mejor para nuestro prójimo, en vez de priorizar nuestras propias necesidades, sería una bendición, porque siempre ponemos de primero nuestras necesidades y no vemos también las necesidades de nuestro prójimo. No es malo que veamos nuestras necesidades, pero la palabra de Dios nos enseña que si Dios mostró su amor para con nosotros, nosotros también debemos de tener amor para con el prójimo. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto de que el amor puede ser el cumplimiento de la ley. Y puedo darle varios ejemplos de cómo priorizamos nuestras necesidades. Y para no hablar así directamente sobre personas, yo les puedo dar algunos ejemplos en los que, bueno, los que veo diariamente. Por ejemplo, en la ciudad de Cholula, cuando ando en la ciudad de Cholula, en los cruces o en las esquinas de las calles, hay letreros en cada esquina que marcan un reglamento y dicen que el paso de los autos es 1 por 1. Sin embargo, muchos no lo respetan, ya sea por distracción o porque van con el deseo de satisfacer sus necesidades, van apurados y no les importan los demás. Ese es un ejemplo de cómo se hace prioridad a nuestras necesidades. En otra avenida como el periférico hay límites de velocidad y hay cámaras para fotomultas, ¿no? Así que si hay autos que van a exceso de velocidad, son tomada ahí la foto y se les aplica una fotomulta, pero autos con placas de otros estados, como a ellos no les afecta o no los pueden penalizar con esas fotomultas, ellos se te pegan, te hacen cambio de luces, señales, etcétera, para que te quites y les des el paso. No les importa si rebasan la velocidad permitida porque a ellos no les afecta. Están pensando en ellos primero antes que los demás. Hacen como prioridad sus propias necesidades. Así que, hermano, hermana, si nosotros amamos a nuestro prójimo o a nuestro próximo, evitaríamos hacer algo incorrecto. Luego están ellos así pegados en el coche y pueden generar accidentes. También algo incorrecto son cosas como hablar mal de alguien, daños en cosas materiales, ¿no? Actitudes con dolo. Y bueno, qué es el dolo? Podemos hablar que el dolo es un ataque directo al prójimo. Es algo que no le agrada al hombre, que nos hagan cosas con dolo, mucho menos a Dios. Si no le agrada al hombre, mucho menos a Dios, hermanos. Actuar con dolo significa que hacemos daño como con tres agravantes. El dolo significa que actuamos con premeditación, con alevosía y con ventaja. ¿Y qué es cada una de estas cosas? Premeditación es que yo estoy pensando hacer algo incorrecto, pero sin que el afectado se dé cuenta. Si usted está pensando hacer algo y en su mente está, pero que no se dé cuenta al que le puede afectar, esa es una premeditación. Si usted está pensando, no, que no se den cuenta de lo que voy a hacer, entonces usted está premeditando. Es mejor de poner las cosas claras y decirlas. ¿Qué es alevosía? Es la persona que cuando va a hacer algo incorrecto, primero se asegura de que él no corre ningún riesgo, él o ella no corre ningún riesgo que pudiera venir de una reacción defensiva por parte de la persona afectada. Es decir, piensa que nadie se va a enterar, aunque en su intelecto sabe que Dios todo lo ve, porque si crees en Dios debes de saber que Dios todo lo ve, ¿no? Esa es alevosía. Y ventaja es una condición favorable que tiene la persona, ya sea por la labor que desempeña o por la confianza que se le otorgó. Entonces, se actúa con dolo cuando se
actúa con premeditación, alevosía y ventaja. Ahora, esta es la demostración del punto de Pablo en nuestra cita de hoy, que las leyes serían innecesarias si todos hiciéramos lo que es de mayor interés para nuestro prójimo, no solamente a los que nosotros amamos, sino a los que aún también no conocemos. Si se hicieran las cosas así, como que viéramos primero por nuestro prójimo, por nuestro próximo, no habría ninguna necesidad de vigilancia, obedeceríamos lo que la autoridad pone, esos letreros que les mencioné, esos límites de velocidad. Los departamentos de policía y el sistema judicial tenderían a atender mucho menos casos, tendrían mucho menos trabajo, simplemente porque nosotros seguimos el orden de nuestras autoridades, las cosas irían mejor. Mucha gente está actuando hoy en día incorrectamente. ¿Y por qué actúan incorrectamente? Pues por satisfacer sus propias necesidades, y muchas veces el principal motivo o la principal causa es la atracción al dinero. La palabra de Dios nos dice en Primera de Timoteo, ahí nos dice la palabra, cuál es la causa, ¿verdad? Para muchos. Dice Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas cosas que vemos en las noticias, muchos asesinatos y situaciones, conflictos, el motivo principal es el dinero. Se requiere tener poder, se quiere tener dinero y se quiere satisfacer nuestras propias necesidades. Y muchas veces hacemos cosas incorrectas para satisfacer nuestras propias necesidades. Hermano, hermana, yo le digo hoy, cuando usted haga algo incorrecto, piense que solo se va a beneficiar por un tiempo. Y cuando se acuerde de que hizo eso algo incorrecto, eso le va a traer tristeza, porque lo que está haciendo está afectando a su prójimo. Aunque usted no conozca a quién le va a afectar lo que usted va a hacer o a quién afectamos, es orden de Dios que nosotros hagamos el bien. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:17. ¿Qué dice Santiago 4:17? Nos dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay mucha ciencia en esto. Si sabemos qué es lo correcto y no lo hacemos, sabemos que es pecado. Pero muchas veces caemos en una insensatez, ¿verdad? ¿Qué es un insensato? Es una persona que carece de buen juicio o que no analiza, ¿verdad? Con juicio lo que va a hacer. Carece de buen juicio, carece de prudencia, carece de cordura y de sentido común, porque cuando hacemos algo nosotros sabemos hasta qué consecuencia podemos llegar con eso que estamos haciendo, con eso que estamos actuando. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10, versículos del 22 al 23? Vamos a leer Proverbios 10, del 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por ello le digo a usted hoy que si usted hace algo incorrecto, eso solamente le podrá beneficiar por un tiempo, pero cuando se acuerde usted de eso le traerá tristeza. En cambio, la bendición que Dios nos da o la que Jehová da, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. La sabiduría es la palabra de Dios. Recrea, dice, al hombre que tiene entendimiento. Cuando nosotros somos insensatos, muchas veces hasta nos enojamos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tuve esta situación? La palabra de Dios nos dice aquí mismo en Proverbios 19, versículo 3, que el hombre insensato tuerce su camino. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. A veces decimos, Señor, oh Dios, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué permitiste esto? Como reclamándole a Dios. Pero nuestro corazón no se tiene que irritar contra Jehová,
porque muchas de las cosas que nos suceden son la mayoría de veces por nuestra insensatez. También nos dice ahí en Proverbios capítulo 19, versículos del 27 al 28, nos dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Qué significa eso? Que cesemos, que dejemos de oír cosas que sabemos que no provienen de Dios. Dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Las razones de sabiduría son las razones de Dios, son las que nos hacen o nos guían por un buen camino. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros vayamos por un buen camino. Es lo que nos enseña. Toda la palabra nos enseña sabiduría, nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que la palabra dice en Eclesiastés que el propósito del libro o de todo el discurso era este: que creamos en Dios y que guardemos sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Ahí vemos lo que dice Proverbios 27, y luego dice el versículo 28, Proverbios 19, 28: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. ¿Qué significa perverso? Perverso es una persona que se cree superior a otros, que cree que puede manipular y que a veces hasta actúa para que lo vean, ¿verdad?, de una manera y al final es de otra. Por el mayor mandamiento que nos dio Jesús, nosotros debemos de tratar de hacer el bien siempre, porque somos hijos de Dios. Y el segundo mayor mandamiento que nos enseñó Jesucristo en la palabra es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo dijo Jesús en el libro de Mateo, podemos leerlo, capítulo 22 de Mateo. Ahí viene lo que dice la palabra. Mateo 22, del 34 al 40. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice: el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento que nos dio Jesucristo? Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea que conocía de la palabra, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí vemos, hermanos, que Dios quiere que nos amemos unos a otros. Para poder nosotros conocer a Dios, tenemos que tener amor al prójimo, al que está a nuestro alrededor, a nuestro próximo. Y bueno, preguntas que yo le puedo hacer de reflexión a cada uno de ustedes y también para mí. Pues es relativamente fácil hacer cosas para la gente que nosotros conocemos y que amamos. Cuando nosotros amamos, no deseamos cosas incorrectas para nuestros seres amados, para nuestros seres queridos. Al contrario, ¿verdad? Porque los amamos, deseamos lo mejor para ellos. Pero aquellos que no conocemos, si usted hace algo incorrecto para alguien que ama, cuestiónese si realmente lo ama. Y para aquellos que no conocemos, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo por un desconocido, sin ponerle ninguna traba, ningún requerimiento o desinteresadamente? ¿Coloca usted sus necesidades por encima de aquellos alrededor de usted? ¿Tus necesidades son prioridad por encima de todos los demás? Si es así, nuestra generación del yo o nuestro estilo de vida del yo tiene que empezar a cambiar nuestro enfoque, porque si no, nunca van a haber leyes suficientes para proteger los intereses de alguien. Nuestro yo, hermanos, debe cambiar, no solamente aceptar a Cristo, sino también debe ir cambiando nuestro yo. Hay gente que dice de que lloren en mi casa mejor que lloren afuera. Esas cosas ya no pueden estar en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Nuestro yo debe de cambiar y nuestras necesidades nunca deben estar por encima de los que están alrededor de nosotros.
¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, no mostramos el amor de Dios. Vemos nosotros, usted y yo, todos, nuestro llamamiento a amar a nuestro prójimo como una expresión del amor de Jesucristo. Tenemos que pensar en estas cosas, o estas preguntas yo se las hago para reflexión. Vamos a leer la palabra también ahí en Romanos. Empezamos leyendo Romanos 13, 10, y ahora yo quisiera leer Romanos 13, 8. ¿Qué dice Romanos 13, 8? Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la habilidad para amar es la fuerza radical que Jesucristo ha dado a este mundo por medio de su resurrección. Por medio de la resurrección de Jesucristo nosotros sabemos que Dios es amor. Por medio de esa resurrección y la fe que tú tienes en Jesucristo, te tiene que ayudar. Tu fe en Jesús tiene el poder de cambiar radicalmente al mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pablo insinúa que esto ha de comenzar con nosotros. Si tú y yo, todos somos cristianos, si conocemos a Jesucristo, tenemos el poder de amar. No es que yo no puedo, no. Si tú aceptaste a Jesucristo como Salvador, tú tienes ese poder de amar. No tienes que pedirlo, tú ya lo tienes, porque Dios, Jesucristo, está contigo, entonces tú puedes actuar en amor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Aunque estés tentado en no hacerlo, a veces decimos, no, es que yo quiero ser bueno, pero mi hermano, mi hermana me saca de quicio. La palabra dice que soportemos a todos, aún a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Por el amor de Dios nosotros vamos a tener que dar amor a otros. ¿Por qué? Como agradecimiento al amor que tuvo Dios por nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, cuando te enfrentes con alguien o con gente, acuérdate que tu primera obligación es amarlos. Tenemos que amarlos como Jesucristo nos amó. Pablo, o el apóstol Pablo, nos dice simplemente que nosotros debemos de pensar en esto como una obligación y que debemos de hacerlo para todo el mundo. Me pregunto qué tipo de cosas tendrían que empezar a ocurrir en cada uno de nosotros si empezáramos a vivir basados en eso. ¿Qué haríamos? Cada día, cada persona con la que nos encontráramos, nos diríamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Necesito demostrarle amor a esta persona. Sin importar qué ocurra, tengo una obligación de demostrar el amor de Jesús. Así como Jesús me amó y ahora yo quiero demostrar ese amor. Hermanos, hermanas, cuando yo compré mi casa, pues trabajaba y no me alcanzaba, ¿verdad? Para el enganche y eso. Y pedí prestado y le debía dinero a un amigo. Y cada vez que me lo encontraba, lo primero que venía a mi mente era, híjole, le debo a esta persona. Era lo primero que venía. Ahí viene y le debo. Y me acordaba que le debía, pero yo lo enfrentaba, le decía, ¿sabes qué? Te pago tal fecha, porque eso es lo correcto. Y cuando yo pensaba esto que le debo, yo decía, seguro que cuando él me ve, él también ha de decir, esta persona me debe, ¿no? A lo mejor él también estaba pensando, él me debe, y yo pensaba en mi mente, le debo, ¿no? Y me quedé reflexionando en eso, hermanos, y dije, ojalá me acordara así de lo que Jesús hizo conmigo, lo que usted y yo le debemos a Jesús. Y lo único que nos ha pedido Jesucristo es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que el apóstol Pablo dice que debemos hacer en cuanto al amor. Hemos de acordarnos de que por gracia nos amó Jesús y tenemos una obligación de amar también a cada persona, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Esta obligación es hacia todo el mundo. Esto está diseñado no solamente para tus vecinos. ¿Quiénes son tus vecinos? Pues los que viven a cada lado de tu casa, pero también tienes que ver que incluye a todos, con toda la gente que te encuentras, con toda la gente que interactúas, en los negocios que haces, en tus compras. Todos ellos son tus prójimos, son tus vecinos, son tus próximos. Donde sea que estés, hermano y hermana, la gente con la que estés en contacto
está viviendo a tu lado y son tus prójimos en ese momento. Tienes que darles testimonio de la palabra de Dios, al que sea, al carnicero, el panadero, el de la gasolinera. No hay ninguna diferencia, todas las personas son valiosas para Dios y son tus prójimos, están contigo. Y bueno, la pregunta para todos nosotros, para usted, para mí, porque esto es mientras vivamos en este mundo. ¿Dónde podemos comenzar este día a pagar nuestra deuda de amor, confiando que Jesús amará por medio de nosotros? ¿En dónde tú puedes mostrar ese amor? Confiando que Jesús te va a dar ese amor y a través tuyo la gente va a conocer el amor de Dios. Piensa dónde lo puedes hacer. Invita a personas, ¿verdad?, que conozcan de su palabra. Háblales quién es tu verdadero y único Salvador, porque la palabra nos enseña eso. La palabra nos dice que Dios es amor. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es lo que nos enseña la palabra acerca del amor. Pablo dice que el que tiene amor cumple la ley. Y la palabra nos dice en primera de Juan que Dios es amor. El que tiene a Dios se comporta como Dios enseña por amor a Dios y ama como Dios enseña por amor a Dios y atiende las cosas, ¿verdad? Con sabiduría como Dios enseña por amor a Dios. Se comporta como Dios enseña por amor a Dios. Tiene control, tiene dominio propio, tiene fe y tiene fortaleza, aún en las situaciones difíciles, porque dice la palabra que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Esta es la palabra que Dios me puso hoy, hermanos. Espero que sea de bendición, que sea de sabiduría para su vida. Muestre el amor que Jesús tuvo con usted para con su prójimo, a donde quiera que vaya. Invite personas a la iglesia, hábleles del amor de Dios, hábleles quién es Jesús. Hay muchos lugares en el mundo que conocen más el refresco Coca-Cola que el nombre de Jesús. Tenemos que dar testimonio de nuestro Dios, tenemos que dar testimonio de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, el que nos amó a nosotros primero, el que dio su vida por nosotros y el que nos ha dado las mayores promesas. Miles de promesas están en su palabra para todos los que creemos en Él. Ese es el amor que debemos demostrar, ese es el amor que debemos de dar a la gente para que la gente diga, Él tiene algo diferente, Él tiene a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que nos dice la palabra. Gracias, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a tener amor para con nuestro prójimo, para las personas que no conocemos, Señor, para las personas que tienen necesidad de conocer de tu palabra. Danos ese amor para llegar y hablarles a ellos, Señor. Que tú seas el que nos ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque tu palabra dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, ¿verdad? De las luces. Señor, ayúdanos, Padre, a dar testimonio de tus bendiciones y de tu bondad y de que tus misericordias son nuevas cada día. Hay gente que piensa que porque han fallado contigo ya no tienen el derecho o no tienen la oportunidad de buscarte y recibirte como su verdadero y único Salvador. Ayúdanos, Padre, a darles tu palabra, ayúdanos a darles testimonio de que tú amas a todas las personas, Señor, que tú amas al hombre, que tú amas a la mujer,
que tú detestas el pecado, pero a cada uno de tus hijos tú los amas. Y dice tu palabra, Señor, que tú no oyes al pecador, pero si alguno es temeroso de ti y te busca, a ese tú oyes, Señor, porque tus ojos están sobre los justos, dice, y tus oídos están atentos a todas nuestras oraciones. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por todas tus enseñanzas. A ti te damos la honra y te damos la gloria. Bendice, Señor, a todo Ministerio Casesa y a toda congregación que predica que Jesucristo es el único abogado que tenemos entre Dios y los hombres,